Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y como en otras ocasiones quisiera explicar, comentar una serie de reflexiones. Luego os presentaré un libro, pero lo cierto es que, tengo una reflexión seria, a mi juicio, y es en relativa a la importancia que otorgamos a las cosas. Yo sé que en este país, en España, actualmente, bueno, desde hace tiempo, pero actualmente de una manera muy evidente, pues hay un desajuste bastante grave, bastante lamentable entre lo que debería ser y lo que realmente es a día de hoy, como realidad objetiva que tenemos, dadas las noticias que afluyen por todas partes, especialmente desde las redes sociales, y bueno, hay unos desajustes brutales que nos mantienen en un estado de indignación, en un estado de incertidumbre. Eso se vive muy mal con la incertidumbre, sea por este motivo o por otros. Y en términos generales, esto está realmente al revés. Y las cosas al revés, pues los seres humanos somos muy sensibles para todo aquello que no está bien colocado, o que está completamente desorientado, o que es manifiestamente cruel e injusto. Y de todo esto hay mucho. Claro, entonces pareciera que, comprensiblemente, y es además muy lógico y natural, que nuestra mente, nuestros intereses, nuestros temores o ilusiones se centren, especialmente temores, se centren en estas temáticas que parece que no se acaban nunca, en este país, como imagino que en otros lugares del mundo, y que desafortunadamente pues tenemos la percepción de una impotencia personal en la que además no podemos hacer gran cosa. Si acaso podemos quejarnos, indignarnos y podemos intentar reajustar en nuestras vidas algo de lo que está desajustado, pero es muy difícil porque no depende de nuestra voluntad, ni de nuestros conocimientos, ni nada parecido. Es un caso muy triste y lamentable. Hay muchos maravillosos vídeos donde esto lo explican de muchos modos y formas mucho mejor que yo, porque tienen mucha más información al respecto y están mucho más metidos en el ajo, como se suele decir. Y yo lo que puedo deciros es que, aunque esos temas son indudablemente de carácter primordial e importante, hay otros temas que a mi juicio son, si cabe, más importantes sin menoscabar la importancia que tienen todos los temas pues vinculados a la corrupción, a la desorganización jurídica y a mil cosas más que desafortunadamente sería una lista muy larga y muy penosa y que puede además trastocar negativamente nuestras vidas, como de hecho está ocurriendo y como previsiblemente parece que va a ocurrir por las noticias. Yo ahí no lo sé, solo digo que es normal que nos centremos, como cuando uno tiene un dolor específico en un punto del cuerpo, de su organismo, y evidentemente pues todo va a parar ahí. Es decir, uno no sale de ese punto y tiene que estar atento a ese punto porque ese punto le llama la atención. Lo mismo el dolor que nos genera la, bueno, los radicalismos y la corrupción y muchas otras cosas. Pero hay unos temas que ya desde antiguo y en la época moderna deberían también ser motivo de interés. Y he hecho todo esto como una especie de preámbulo para comparar. ¿Qué tal si pudiéramos estudiar, analizar, debatir, absorber, llamadlo como queráis, una serie de temáticas en las que cuanto más las estudiamos, más nos metemos en ellas, y no hace falta estudiarlas a nivel académico en absoluto? ¿Qué tal si cada vez que nos metemos en ellas obtenemos una cierta medida de libertad interior y de cierta gratificación? También interior, no diré gratificación sensorial porque no es algo que se coma ni que huela bien, ni que a priori mejore la salud física, aunque eso, bueno, es discutible, a lo mejor también la mejora, ¿no? Con el tiempo, claro. Lo que quiero decir es que, ¿qué tal si metemos nuestros hocicos no solo en lo que nos perturba, lo que nos genera incertidumbre, desasosiego, indignación, y que yo no digo que salgamos de ahí, porque yo también estoy metido en el ajo, que sea de manera indirecta, pero qué tal si además de eso lo compensamos con algo que también es verdad y que es una verdad mucho más antigua, y que es el estudio de todo aquello que permite varias cosas. La primera es conocernos de un modo que no podríamos soñar ni imaginar antes de intentarlo, de un modo mucho más completo, más profundo y definitivo que el modo habitual en el que creemos que ya nos conocemos a los demás y a nosotros mismos, a través del estudio de, lo que es la realidad intrínseca del ser humano.
más allá de su cuerpo físico, más allá de sus valores culturales, sociales, más allá de sus feminismos o radicalismos o lo que fuere. Yo no soy un experto en el tema, no puedo ahondar más en esas cuestiones. Puedo tener opiniones como todo el mundo. ¿Qué tal si andamos en el conocimiento de qué es una persona? Y yo os puedo decir que ya os adelanto que una persona es lo que cree que es, más todo aquello que no soñaría, que no ha soñado nunca que es. Que es infinitamente distinto, mejor, mucho más sorprendente y que como todo requiere su tiempo. Pero ese tiempo se acorta desde el momento que tú sabes qué es eso que tú eres, qué es cada uno de nosotros y cuál es el verdadero origen del ser humano. ¿Qué tal si estudiamos temas en los que la vida humana, por muy enriquecedora o por muy lamentable que sea, o una mezcla de ambas cosas, como suele pasar, qué tal si además estudiamos qué le ocurre al individuo o qué significado tiene para la vida del individuo el hecho de que fallezca y descubra que sigue vivo? Como yo digo a veces en plan irónico, el único que se entera de que la muerte no existe es el propio fallecido, que es el único que tiene en ese momento una experiencia en primera persona, que es la única que a mi juicio vale, es la única que tiene validez. ¿Qué tal si estudiamos, analizamos, debatimos, comentamos, nos inmiscuimos en temas que tengan conexión con esa cuestión llamada reencarnación que se habla desde antiguo, que hay mucho debate a día de hoy, afortunadamente, como igual que la vida después de la muerte, lo mismo, y que además son fenómenos íntimamente conectados y que tienen un sentido uno con el otro, uno respecto al otro? ¿Qué tal si admitimos la posibilidad, pero además estudiándola? Porque eso se estudia, aunque sorprenda a más de uno, se estudia. Como estudiarías pues una noticia, un informe, un texto, un análisis químico, se estudia igual. Bueno, igual, salvando las distancias. ¿Qué tal si estudiamos esa posibilidad que es más que una posibilidad, es una ley de volver a venir? ¿Y volver a venir para qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿De qué modo? Interesantísimo. Eso nos abre un campo de posibilidades ilimitado. ¿Qué tal si estudiamos, no sé, por ejemplo, los aspectos sutiles de la nutrición? Más allá del aporte calórico, proteínico, vitamínico y de un montón de cosas que se derivan de ahí, de la química del alimento, de sus correctas proporciones, de sus correctas mezclas, de, bueno, sus incidencias bioquímicas en el organismo, según lo que tomas, la cantidad, en fin, todo eso. Hay una ciencia maravillosa, la ciencia de la nutrición, que es muy amplia, compleja, pero estupenda. ¿Qué tal si vamos un paso más allá y estudiamos que todo alimento, bueno, abrimos los ojos ante la evidencia que se puede llegar a constatar de que todo alimento, bueno, algunos en proporciones mayores que otros, contiene una energía sutil que es absorbida previamente por el individuo que ingiere y que luego ingiere la parte química, que tiene una importancia decisiva para el cuerpo, pero no la tiene para el resto de un ser humano que no es su cuerpo. Es otra indagación que podemos hacer muy bonita, muy interesante. ¿Qué es la persona? ¿Es lo que uno ve de sí mismo? ¿Es aquello que da lugar al reflejo en un espejo? Bueno, yo os diría que no. Os digo totalmente que no. Pero, claro, cada uno puede pensar lo que buenamente le plazca y está en su derecho. ¿Qué tal como puedo ver aquí? Ahora os enseñaré el libro, donde estos temas y otros se debaten. ¿Qué tal si cogemos la numerología, que no es una aplicación matemática, aunque en matemática los números son muy importantes y hay muchas clases de números, trascendentes, algebraicos, irracionales, enteros, y más que no recuerdo ahora mismo. No, cogemos numerología, que es una aplicación místico-psicológica de los números, por decirlo de alguna manera, y entendemos que cada persona, cuando tú decodificas tu nombre y apellidos, o tu fecha de nacimiento, día, mes y año, pues salen unas cifras, unos dígitos básicos o compuestos que dan lugar a profundos debates sobre por qué ese número y no otro, por qué ese significado y no otro. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Porque eso determina cosas. ¿Qué tal si hablamos de la magia? Pero no para practicar rituales en los que intentamos obtener, pues no sé, lo que nos plazca, ¿no? Lo que nos parezca bien según nuestro criterio subjetivo y personal. No, no. La magia como un elemento de crítica sobre el pobre y cutre entendimiento sobre la magia que existe en general
y un conocimiento muy bueno y especializado que existe muy en particular. Pero sobre todo el conocimiento en general. Que las magias negras, que si los males de ojos, ahí mezclamos cosas que tienen una conexión muy, muy tenue e indirecta, que si el vudú, que si trabajar con ciertos tipos de velas en ciertos momentos. ¿Qué pasa con todas estas temáticas? Bueno, más que lo de las velas, es sobre todo el tema de intención. Uses lo que uses, la intención es determinante para que la magia sea constructiva o destructiva, lo que llaman magia blanca o magia negra. ¿Y qué es la magia blanca y la magia negra? Pues estos debates, bueno, y hasta qué punto las magias milagrosas que se prometen en algunos círculos o por parte de algunas personas, hasta qué punto eso tiene una incidencia real en la vida. Bueno, pues todo esto es un tema que se puede debatir a través de un conocimiento, de una estructura. Me refiero, cuando digo estructura, me refiero a un modo razonado de indagar en un tema. Quiero decir esto. ¿Qué tal si hablamos del archivo acásico? Ese mundo sutil donde todo queda grabado desde el principio de los tiempos, o yo diría más bien desde un principio anterior al principio de los tiempos. Esto tiene mucha tela porque esto nos generaría debates muy metafísicos, muy complejos, de difícil resolución. Y así sucesivamente con muchos temas. Concretamente con 25 de ellos. También, pues, temas de psicología, por ejemplo, las funciones psíquicas, que son 4. Bueno, es un tema muy conocido porque ya tiene bastantes años de solera, de desarrollo, pero a la vez es muy desconocido, que son las funciones psíquicas. La intuición, el pensamiento, el sentimiento y la sensación. ¿Eso en qué se traduce? Todo es en qué se traduce. ¿Cómo puedo yo reconocerlo en la vida? ¿Cómo puedo yo, no diré manejarlo, pero sí utilizarlo sabiamente, ¿no? Cómo convertirlo en herramienta útil. Y así sucesivamente con un tema detrás de otro, ¿eh? Como por ejemplo los chakras, centros de energía. Bueno, pues hay formas simples y profundas al mismo tiempo de explicar este tema. O la enfermedad tiene un sentido. Ponernos enfermos es un simple padecer. Bueno, pues no diré que no, para que lo experimenta, claro. Cuando nos duele algo, pues ¿en qué vamos a pensar? Que este mundo es un mundo de sufrimiento. Y en cierto modo es verdad. En cierto modo es verdad, indudablemente. Y puede ser de muchísimo, muchísimo sufrimiento. Eso hay que, bueno, ser testigo de las personas que están pasándolo realmente mal a nivel de salud, que tienen procesos depresivos, que es otro tema de salud distinto, pero que también es tremendamente doloroso. Y bueno, y por aventurarme en una lectura que os puede parecer muy especulativa, si la leéis, que es la vida de Lobsang Rampa. La vida de Lobsang Rampa, si la leéis en detalle como he hecho yo, eso vamos, ni Jesucristo sufrió tanto. Ni Jesucristo sufrió tanto. A decir verdad, se quedó corto. Esto es una ironía, pero con respeto de fondo. Lo que quiero decir es que el mundo es un valle de lágrimas, como se dice poéticamente desde antiguo, sí. Pero por esa razón hemos de saber que hay muchos motivos de alegría. Muchos motivos de concienciación del valor extraordinario y maravilloso de muchísimas cosas. Y no solo del conocimiento, aunque el conocimiento, a mi juicio, es bastante fundamental, bastante esencial. Pero hay más cosas, ciertas vivencias, ciertas afinidades, ciertos desarrollos internos, más allá del conocimiento en sí mismo, pues realmente son cosas extraordinarias que se gozan. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy contento de muchas cosas, muy agradecido todos los días, lo digo honestamente, muy agradecido a muchas cosas muy largas de explicar. Entre ellas, poder haber creado este libro que os enseño a continuación. Vale, obviamente, pues os digo el título, es Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto. Lo repito, Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, Germán Rodamilans, mi nombre, y publicado, como todo lo que he escrito hasta ahora, son 7 libros en total, publicado en Amazon. Fácil de encontrar, fácil de adquirir y a un precio relativamente asequible, dada la naturaleza de este libro y el volumen que tiene, que son más de 500 páginas. Lo que quiero decir con esto es que este libro, como otros de su categoría, de su nivel, que los hay, pero bueno, este es de reciente publicación, este libro de Sin Fronteras, lo cierto es que
puede ser fundamental para que nuestras mentes y nuestros intereses pues puedan, si acaso poco a poco, ir derivando hacia algo que no suponga una continua incertidumbre, que no suponga la percepción de que el dolor, de que el caos, de que el mal es omnipresente y por tanto es invariable, que no se puede cambiar. Solo hay que, por ejemplo, leeros muy brevemente parte de la contraportada, que es como una sinopsis. Dice: un elemento clave de la naturaleza humana es la necesidad de encontrar respuestas claras, satisfactorias, para conocer cómo encajamos en un universo que se nos presenta, a pesar de la ciencia, caótico y azaroso. Bueno, con la ciencia se presenta muy ordenado, todo hay que decirlo, pero en nuestro foro interno no estamos muy metidos en ese tipo de ciencia, o sea, cosmología, astrofísica, mecánica cuántica, etc. Experimentamos un desasosiego producto de una incertidumbre que no acaba nunca. Y bueno, yo lo dejo ahí, lo lanzo como el que lanza un cebo en un mar revuelto lleno de olas que amenazan engullirnos, ¿no? Que es lo que la vida pues, nos puede parecer que es. Y también a mi juicio, lo que os voy a leer a continuación, que ya es el principio, solo el principio del prólogo de este libro, dice así: desde siempre me ha resultado evidente que los seres humanos, en cierto modo, vamos a ciegas. Una ceguera absolutamente lógica y justificable, pero no obstante posible de subsanar. Bueno, hay más texto, pero ahí lo digo todo. Es posible subsanar esa especie de ceguera, que no es una ceguera objetivamente real, porque no todos podemos ver muy bien. Bueno, ya veis que yo no utilizo gafas cuando tengo que leer. Bueno, es normal, he leído mucho y la edad supone cierto problema de presbicia en este caso, que es como se llama. Pues sí, se puede subsanar. Requiere tiempo, requieren ciertas condiciones. Están los libros, están los vídeos, está el sentido común, íntimo y profundo de cada uno. Pero yo os adelanto que con este libro y otros de esta categoría, que por supuesto os emplazo a que también localicéis, que adquiráis, pues como casi como un artículo de lujo, por la importancia decisiva que puede tener en vuestras vidas la lectura de alguno de estos libros, como este en concreto, en particular. Pues existen muchas formas de ver la vida que hacen que lo insignificante adquiera relevancia y que lo que nos quita el sueño, fuere lo que fuere, sea lo que sea, pues bueno, no es tan relevante. De otro modo no podemos salir de este laberinto que es la experiencia. Somos arrojados al mundo desde el momento que nacemos para someternos a un proceso en el que parece que estamos permanentemente guiados y del que muchas veces queremos salir de esa guía. Pero a veces se paga duramente salir de la guía. Bueno, en este caso, una guía para el buscador inquieto, esta es una guía que podemos adoptar buenamente y sensatamente y que nos permite encarrilarnos en una dirección donde saber las cosas, conocer ciertos procesos, nos puede curar o sanar, aunque sea homeopáticamente, de procesos como el desasosiego, el caos o la incertidumbre. Este mundo es muy duro, es muy complejo, es muy retorcido, muy cruel, es muy surrealista en muchísimos aspectos, interminables, pero tiene una salida, o varias salidas. Depende de lo que estudiemos, depende cómo ampliemos nuestra mente, depende cómo nos trabajemos interiormente. Este es un tema que también quiero hablaros en otro vídeo, y de cómo podamos juzgar cómo son las cosas objetivamente, y no como, según nuestros criterios o subjetividades, pues nos parece que son. No, cómo son en sí. Ya os digo por adelantado que como son en sí, son muchísimo mejores que como habíamos valorado juzgar por nosotros mismos, por mucha ciencia que algunos creamos tener, o algunos creen tener. Pues no. La realidad se impone, pero ya no en el sentido crítico y duro de la experiencia del dolor, del desengaño, de la limitación, físicamente o no. No. La realidad real es algo que transforma al individuo y lo convierte en algo infinitamente más útil, significativo e importante para el mundo
y especialmente para uno mismo. Y os lo digo porque lo sé de muy buena tinta, como se dice desde antiguo. Pues ahí tenéis el libro. Trata 25 temáticas, algunas que las que he comentado, como la magia o la numerología o la vida después de la muerte, pero trata también un tema importante, que es el tema de los maestros y los instructores. Y no hablo de los maestros que imparten clases, maestros o maestras, da igual, en las universidades, aulas, institutos, facultades, etc. No, no, no. Los maestros del plano interno o instructores, que es como una variante práctica del propio maestro, que, bueno, lo que aquí se comenta en este libro fueron hace mucho tiempo secretos iniciáticos. Y en otros capítulos también se comentan lo que fueron secretos iniciáticos, que ya no lo son, porque de otro modo el voto de silencio se impondría y el libro, este y otros muchos, no existirían estos libros. Existirían en la conciencia de un autor que no los hubiera podido plasmar en la vida real. En fin, os lo dejo ahí. Si os gustan estos enfoques, ya sabéis, dadle al like de este vídeo en concreto, o a todos los vídeos, y sobre todo suscribíos, porque en cuanto yo pueda intentaré crear una avalancha de información, de criterios, de puntos de vista, desde muchas fuentes, desde muchos niveles y partiendo de muchas experiencias personales en las que, por supuesto, como haríamos todos, no me puedo apoyar en ellas. Bueno, pues un placer, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.